placer estar aquí y iniciar una nueva serie de predicaciones que hemos titulado ¿Qué es una iglesia saludable? Y desde un tiempo para aquí, junto a nuestro pastor Kevin, hemos estado conversando, orando y meditando. Y pues el Señor puso este deseo, esta carga de poder predicar acerca de esto, de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una iglesia saludable? Y creo que es un tema muy importante. Creo que si cada uno de nosotros nos podemos a pensar se debería predicar, hay muchos temas que se deberían predicar y que tú necesitas y que yo necesito. Pero considero que este es un tema vital porque como iglesia local no existimos para nosotros mismos, sino existimos para la gloria y honra de Dios. ¿No es así? Si nosotros estamos aquí, no es para beneficio propio, sino es para glorificar a Dios. Y esa es la verdadera y buena ecuación, porque si tú haces las cosas por ti, vas a terminar mal. Pero si tú adoras a Dios, pues vas a ser bendecido. ¿Dios necesita que le adoremos? No. Pero Él, en su soberanía y misericordia, nos da la oportunidad que le cantemos, que prediquemos, que escuchemos su palabra, que estudiemos su palabra. Y pues a raíz de eso, Él bendice a cada uno de nosotros. Es así. Nosotros debemos buscar, como dice Jesús en el Sermón del Monte, buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y nosotros lo sabemos de memoria, pero en la práctica a veces no lo hacemos. Y mis hermanos, es vital esta serie de qué es una iglesia saludable porque nosotros no existimos para nosotros mismos, sino para la gloria y la honra del Señor. Esta frase, y yo no voy a empezar a predicar todavía porque esta es una introducción de la introducción, ¿sí? Porque es una nueva serie y tengo esta libertad, creo, del hecho de que este nombre, iglesia saludable, o esta frase, está pensada para reconocer que no hay iglesia perfecta, ¿sí? No hay iglesia perfecta. Hay iglesias más saludables, iglesias menos saludables. Nosotros como Videa reconocemos que no somos una iglesia perfecta, ¿sí? Si tú pensabas que Videa era perfecta, pues no es la realidad. Reconocemos que no somos una iglesia perfecta, pero es nuestra oración que a través de toda esta serie nosotros seamos diagnosticados cómo está nuestra salud, podamos ver esa tos, esa gripe, esos síntomas que puede ser una enfermedad mucho más grave, para que a la luz de la palabra tomemos la medicina y nos podamos curar y podamos rebosar de salud espiritual. ¿Están contentos por la nueva serie o no? Sí. Creo que los niños gritan más. Muy bien, así que para esto creo que es necesario orar para que el Señor nos ayude en todo este nuevo proceso. Padre bendito, Dios de gloria, eterno Señor, Dios de luz, Dios verdadero, a ti venimos delante para poner todo a tus pies, Señor, para rogarte que nos bendigas, para que tú, Señor, hables a nosotros claramente en esta hora. Hoy vamos a empezar una nueva serie y pues si vamos a hablar de qué es una iglesia saludable, debemos iniciar por las fuentes, que es tu palabra, Señor. Puesto que una iglesia saludable es aquella que confía y obedece la autoridad de las Escrituras. Señor, ayúdanos en esta hora, bendice tu palabra, que en medio de este predicador con muchas carencias, Señor, pues tú uses para que te glorifiques. Y hoy podamos ser animados por tu evangelio, que tu espíritu nos conmueva y nos convenza de toda verdad, pecado y justicia, y salgamos
edificados en esta hora. Es mi oración, Padre. Te lo pido en Cristo y para tu gloria. Amén. Muy bien, si vamos a entrar a esta serie de qué es una iglesia saludable, el primer distintivo de una iglesia saludable es aquella que confía en la autoridad de las Escrituras. De hecho, el título de este mensaje es la autoridad de las Escrituras. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Sproul, en su libro acerca de hermenéutica y de estudiar la Biblia, él habla que hay un grupo muy pequeño que ha leído toda la Biblia. Pero él no se queda ahí, va más allá y dice, hay un grupo mucho más pequeño que ha estudiado la Biblia. De hecho, en ninguna parte de la Escritura se nos manda a leerla, se nos manda a estudiarla. Y hay un grupo mucho más pequeño en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, que ha estudiado las Escrituras. Ahora, eso te puede parecer y pues bueno, no tengo tiempo, hay esto y con lo otro. Ahora tengo familia, tengo hijos, tengo un nuevo trabajo, tengo estudios. Bueno, hermanos, en el cielo nadie podrá tener la excusa de decir no tengo tiempo para estudiar las Escrituras. Porque si nos damos cuenta, tenemos redes sociales hasta decir más. Y si tenemos tiempo para darnos 5, 10, media hora para estar así con el dedo y dejamos el estudio de la Biblia. Hombres como Lutero, como William Tyndale, como muchos otros, sufrieron para traducir la Biblia. Antes al final de la Edad Media, para atrás, la Biblia era en latín. Ni los sacerdotes leían la Biblia porque muchos de ellos no sabían latín. Lutero, en ese afán, tradujo la Biblia al alemán, a su lengua de su país. William Tyndale, inglés, tradujo la Biblia al inglés y fue muerto por eso en la hoguera. Miren cuántos hombres, y puedo seguir la lista, han muerto para que tu Biblia, como aquí en España, Casimiro de Reina tradujo, ha hecho esta versión de la Reina Valera. Y mis hermanos, hombres han sufrido para que nosotros hoy tengamos traducciones bíblicas y versiones bíblicas. Pero a veces está ahí como un adorno en nuestras casas. ¿De verdad tiene sentido eso para nosotros? Si nosotros podemos a pensar eso, de que ha corrido sangre para que esta palabra que Pablo dice en el versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, pues esté ahí como si no lo fuera. Así que hermanos, hoy vamos a hablar de la escritura y espero que el Señor nos ayude para ver 3 temas. El problema de la autoridad, el origen y proceso de la autoridad y que no recuerdo ya el último punto, perdón. Y el propósito de la autoridad. Ahora, el primer punto nos habla de una autoridad, pero quiero ponerla en comillas. El problema de la autoridad. Yendo al contexto de nuestro pasaje, Pablo empieza que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí va a dar una lista de hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, desobedecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Una lista como de 13 cosas que nos habla de hombres perversos. Pero noten que después en el versículo 5 dice que estos hombres tienen apariencia de piedad. O sea, son grotescamente malos, son réprobos, pero tienen apariencia de piedad. Pero al mismo tiempo Pablo dice que estas personas, versículos 7 al 8, que negarán la eficacia de la piedad, porque claro, el poder de la piedad, ¿dónde está? En el Espíritu Santo. Nadie es piadoso por sí mismo. Si por nosotros fuera, pues no lo seríamos. Siempre estamos luchando por no serlo en nuestra carne.
pero somos piadosos en el poder de Dios. Y como estos no tienen el poder de Dios y no tienen el Espíritu Santo, pues no tienen esa eficacia, ese poder, y al mismo tiempo retienen la verdad. Es algo particular de personas que están en el engaño de retener la verdad, por supuesto. Entonces Pablo, del versículo 7, si leemos, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, para hablar de mujeres que están siendo engañadas por estos hombres, pero también ellas siguen estas enseñanzas. Después de toda esta maldad, el versículo 8, Pablo dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad. Nosotros no tenemos mucha información sobre Janes y Jambres, de hecho es la primera vez que aparecen Janes y Jambres, pero en las tradiciones tradicionales judías, en la Midrash y en otros documentos, hablan de que estos hombres eran posiblemente los que, o dicen ellos, que eran los magos que se enfrentaron a Moisés cuando Moisés tiró la vara, ¿no? Y se convirtió en serpiente, como una prueba de que era enviado de Dios delante del faraón. Y faraón los manda a llamar a sus magos, y los magos también hacen lo mismo, pero la vara de Moisés come a la vara de los magos, ¿verdad? Y estos se opusieron. De hecho, en otros documentos hablan de que estos salieron junto en el Éxodo con estos judíos y fueron los que se rebelaron y empezaron a hacer discordia en el desierto, cuando salieron libres de Egipto el pueblo de Israel. Ahora, Pablo usa estos dos personajes, Janes y Jambres, para ilustrar, porque los destinatarios, Timoteo y la iglesia, conocía todo esto. Pablo está usando este ejemplo para traer luz a que el mundo está mal debido a hombres y mujeres que siguen la maldad y el engaño. Pablo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Pero seguimos en los tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos comenzaron en la ascensión de Cristo y siguen hasta nuestros días, hasta que Él vuelva. Seguimos hoy en tiempos peligrosos. Estamos en un siglo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, ¿verdad? De hecho, el título de este sermón, que se llama La autoridad de las Escrituras, tiene dos palabras que para muchos es malo. Por ejemplo, la palabra Biblia o Escritura. Para muchos es malo, es que es un libro arcaico que ha sido usado para matar muchas personas, para dominar masas y demás, para hacer lo que los reyes y hombres de poder han querido. Así que es un libro que debe quedar en el pasado. Otra palabra es la palabra autoridad. Hoy en día la palabra autoridad es asociada a autoritarismo, ¿verdad? Nadie quiere autoridad y huyen de la autoridad porque la ven como autoritarista. La palabra autoridad significa el derecho o poder legítimo de mandar. Esa es, según la definición que si puedes buscar en la Real Academia, acerca de autoridad. El derecho o poder para mandar. Pero ahora, este libro que tenemos aquí, la Biblia, que es arcaico para muchos, no solo se centra en que la autoridad tiene el poder y el derecho para mandar, sino va más allá que eso. De hecho, Dios tiene el poder para mandarnos al infierno, ¿verdad o no? Jesús lo dijo. Teman no al que puede matar el cuerpo, sino a que Él tiene el poder y la potestad de mandarlos al infierno. ¿Quién tiene el poder para mandarnos a todos nosotros que estamos aquí al infierno? Otra palabra que no nos gusta, infierno, ¿verdad? Pero Dios tiene el poder para mandarnos al infierno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿O aquí hay alguien santo? Sin pecado. Todos pecamos en el día a día. Y Dios tiene ese poder para mandarnos. Pero sin embargo, Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para que el mundo no sea condenado por Él, sino sea salvo por Él. Juan 3:17. En otra parte de este libro que para muchos es arcaico, Jesús enseñó en Mateo 25:28, entonces Jesús llamándoles le dijo a sus discípulos cuando se estaban peleando por quién iba a ser el más grande
¿Quién iba a tener el poder, la autoridad entre los discípulos? Jesús les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Biblia enseña que sí, aquella persona que tiene autoridad tiene el poder y el derecho de servir. Eso es mandar en la Biblia, de servir. Si tú quieres ser el primero en vida, hermanos, pues te animo a que seas el último de todos y el siervo de todos que estamos aquí. ¿Cuántos quieren autoridad? Pero nuevamente, en el día a día, cuando hablamos de autoridad, rápidamente viene a nuestra mente poder, fuerza, quizás rudeza, excesos, la imagen de un tirano, reyes, gobernantes, emperadores. Muchos de estos han sido tiranos en la historia. En nuestro siglo rechazamos la autoridad porque decimos también, nuestros gobernantes son tiranos. Pero déjame decirte que en primer lugar nosotros rechazamos la autoridad porque hemos sido gobernados con autoritarismo, no con autoridad. Por eso rechazamos la autoridad en nuestros días. Porque nuestros gobiernos no ejercen autoridad como la Biblia manda, sino como ellos quieren. Ejercen el poder para mandar para su propio beneficio. Pero no solo eso, sino que en segundo lugar nosotros rechazamos la autoridad porque naturalmente no queremos una autoridad sobre nosotros. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Y es algo tan paradójico, tan raro esto, ¿sí? Porque tenemos un contrasentido. Todos odiamos la autoridad, pero deseamos tener autoridad. O traducido, odiamos el autoritarismo ajeno para ser nosotros mismos los autoritarios. En otras palabras, somos pequeños tiranos que cuando tenemos la primera oportunidad, queremos tomar para ejercer nuestro señorío. Así que no es porque odiamos la autoridad externa. Nosotros queremos ser los dueños de nosotros mismos. De hecho, la palabra libertad se asocia con libertinaje hoy en día. Libertad es hacer lo que yo quiero, lo que a mí me plazca, lo que a mí me gusta. Porque esto, hoy en día, ya desde el siglo XVIII para aquí, ha agarrado mucho más fuerza. Esto no es nada nuevo. Lo que pasamos ahora, si tú ves la historia, te vas a dar cuenta de dónde nacen las raíces. En el Edén, Adán y Eva quisieron ser sus propios dueños y pecaron contra Dios. Hoy en día el relativismo es tan fuerte que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros podemos estar pensando, sí, yo quiero esto, quiero el otro, quiero hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta es bueno. Eso es relativo. Si a mí no me gusta, no es bueno. ¿Quién determina lo que es bueno y no? La autoridad, mis hermanos, está asociado a la verdad. Pablo dice que estos hombres, tales como Janes y Jambres, resisten a la verdad. Prefieren ser amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Rechazan y resisten a la verdad. Versículo 13 dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor. Vivir sin autoridad es vivir como nosotros queramos, vivir en el engaño, vivir en el error, vivir en contra de la verdad. Porque sin la verdad nosotros nos volvemos esos tiranos. Las personas gobiernan mal porque no gobiernan según la verdad de la palabra. Vivimos en una época donde muchos reclaman autoridad mientras niegan la existencia de la verdad. Tenemos muchas normas en la mayoría de países occidentales que ponen por encima sentimientos y deseos que por encima de verdades. Podemos decir verdades biológicas, verdades absolutas. Dicen, no, la verdad no es absoluta. Es un contrasentido nuevamente porque cuando tú dices la verdad no es absoluta, es una verdad absoluta eso decirlo. Entonces, ¿dónde caemos?
De verdad, como dijo un pastor, el relativista está bien firme en el aire. Porque si para ti es bueno y para ti no, y nadie puede definir qué es verdad, pues, ¿por qué atacarme? A los cristianos nos atacan de ser retrógradas, arcaicos, de seguir con un libro que debe pasar de moda. Pero si la verdad es relativa, ¿por qué eso es verdad? ¿Por qué no dejarnos siguiendo la palabra del Señor y obedeciendo a la Biblia? Porque eso está mal para muchos. Al final de cuentas no se trata de quién tiene la verdad, sino quién grita más fuerte. De eso se trata. La autoridad para muchos hoy en día se trata de quién es el tirano que golpea más fuerte. Ese tiene la autoridad. Pero en la Biblia no es así. Ahora, todo esto, mis hermanos, es normal porque Pablo dice que en los postreros días, y nosotros estamos en los postreros días, vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Así que todo lo que pasa en el mundo es totalmente normal y es parte del cumplimiento en los últimos tiempos de que todo vaya de mal en peor. Lo que sí debe darnos pánico a nosotros es que esos pensamientos, esas actitudes y ese deseo esté en la iglesia. Porque una iglesia saludable no es aquella que quiere su propia autoridad. Cada uno de nosotros imponer nuestra autoridad. Ese es lo que debería causarnos horror. Hace ya, no sé, hace muchos años atrás, en una pelea con mi esposa, la hice llorar. Y no fue porque nos faltaba para la luz, para el agua, para el teléfono, para la comida, no. Sino era por teología. Fue un debate entre mi esposa y yo de teología. Y yo estaba bien fundado con mis creencias, con mis posturas, con las enseñanzas de mis líderes. Y mi esposa ya venía un tiempo de abrir más la Biblia, de estudiarla, de escuchar buenos predicadores y de poner la Biblia encima de ella, sometiéndose a su autoridad, obedeciendo a la palabra. Entonces yo, no, pero es así, mira, que nuestro líder ha dicho esto, que, mira, nos han enseñado así, que eso, que lo... Y yo, bueno, si ustedes me conocen un poco, soy un poquito orgullosito, ¿no? Un poquito. Como que quiero ganar. Y yo me seguía firme. Y ella me dijo una frase que yo siempre la empleo muchas veces cuando tengo ese tipo de conversaciones. Mi esposa es muy sabia. Y ella me dijo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Knockout. Ya no hay. Y ¿sabes? Y yo, como buen orgulloso y buen hombre, le dije, no, pero sí, la Biblia dice. Y yo por debajo estaba con mi móvil en Google, San Google. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Me da pena confesarlo, mis hermanos, pero quiero ilustrar lo que estoy tratando de decir. Y cuando me di cuenta, no decía. Y lo busqué de 1000 formas. Y me fui, no sé, a otros navegadores y nada. La Biblia no enseñaba eso. Entonces yo tenía dos opciones. O seguir aferrándome a las enseñanzas que había tenido durante 6 años de mi vida cristiana, 5 años de mi vida cristiana, o comerme mi orgullo e ir a la Biblia y estudiarla. Y decir, Señor, enséñame. A partir de ahí pasó un tiempo hermoso de 1 año en donde estudié más la Biblia que en toda mi vida cristiana. Y me di cuenta de muchas cosas que yo estaba pecando, cosas que creía y que no estaban parados por la Biblia. Me di cuenta que era un tirano en mi vida cristiana, que oía de la autoridad de las Escrituras. Huía de Dios mismo. Así que en eso, hermanos, hoy espero que haya esas dos opciones delante de ti. O seguir con tus propias creencias y posturas y pensamientos acerca de muchos temas de la Biblia, sean teológicos o prácticos, o realmente arrepentirte
de tu orgullo y decir, voy a estudiar la Biblia. Muchas veces decimos, sí, es que la Biblia dice, pero ¿dónde dice? No, es que me enseñaron así. Yo creí todo porque en mi vida iba a pensar que en una iglesia me iban a enseñar mal. Pero debemos ser como los bereanos, que escudriñaban las escrituras tras la enseñanza de ¿quién? Del apóstol Pablo. Imagínate traerlo al apóstol Pablo acá y nosotros estar ahí, a ver si es cierto lo que dice Pablo. Los bereanos lo hacían. Igual nosotros, Kevin, mi persona, predicando aquí, ustedes tienen que estar como los bereanos. Pero claro, no vas a estar ahí con tu Biblia viendo. Tú tienes que estudiar tu Biblia semana a semana, día tras día, para que tengas ese poder de discernimiento. Los bereanos tenían el poder de discernimiento para examinar todo lo que Pablo estaba diciendo. Pero si tú no lees la Biblia, pues eres presa, como estas mujeres que siempre están aprendiendo, pero que estos hombres sádicos las atrapaban. Nadie es víctima. Estas mujeres tenían responsabilidad. Ahora tú más, porque tu Biblia está traducida en inglés, en portugués, en francés, en todos los idiomas. Tú no tienes problema. Y si eres bilingüe, pues más responsabilidad Dios te va a demandar en el día del juicio. Esto es serio, hermanos. Tienes la Biblia, ábrela y estúdiala. No vas a tener tu libertad de decir en el día, es que yo no tuve oportunidad de leer la Biblia. Mentira. No quisiste estar bajo la autoridad de las Escrituras. Quisiste ser un tirano más del montón. Segundo punto, el origen y proceso de la autoridad. Ahora sí, esta es la verdadera autoridad. Antes era una autoridad que no es autoridad, autoritarismo del mundo, pero el origen, Pablo dice, versículo 14, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? ¿No? Después de Pablo hablar de la maldad del mundo de los postreros tiempos, le dice a Timoteo, tú no seas así. Los hombres se están perdiendo, yendo por sus propios placeres, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste y sabes de quién has aprendido. De las sagradas escrituras. Entonces alguien puede decir aquí, pero ¿por qué dices que la Biblia tiene la autoridad? Bueno, la respuesta sencilla es porque ella lo dice. Ahora, si no me quieres tomar esa respuesta, pues no tengo más, porque ¿por qué la Biblia tiene autoridad? Porque la Biblia es la verdad. La autoridad está con la verdad. Y si la Biblia es la verdad, la Biblia tiene autoridad. Y la Biblia dice que tiene autoridad. La Biblia, acá Pablo mismo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta usa una palabra, y no quiero ser técnico ni dar una clase de teología, pero la palabra que usa Pablo para inspirados por Dios, que es una frase, en el griego es una sola palabra, que para muchos es una palabra quizás inventada por Pablo, que es theoneustos, que significa el aliento de Dios o expirada por Dios. Nosotros cuando exhalamos, primero que tenemos que hacer, inhalar. Ahora, tú intenta decir una palabra sin botar aire. No vas a poder. Sin botar aire, no puedes. Tú inhalas y exhalas. Y ese exhalar, hablas. Las palabras se forman tras nuestro exhalar. Y si nosotros exhalamos y decimos una palabra, estamos seguros que es nuestra palabra, ¿verdad? No es la palabra del vecino, es nuestra palabra. Va a salir de nuestra boca, de nuestro aire, exhalada, ¿verdad? Esa es la idea de Pablo aquí. Que la Biblia no es, hermanos, palabra de hombre, sino es palabra de Dios, porque vino del mismo aliento de Dios. Dios la exhaló. Ahora,
Hay un argumento que dice, no, la Biblia es palabra de hombres porque fue escrita por hombres. Pero ahí Pedro nos puede ayudar cuando dice en 2 de Pedro 1:21, que la profecía no ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron ¿qué? Inspirados por Dios. Y esa palabra no es teosneusto, sino es la palabra, otra palabra griega que es llevado, guiado. Sí, hermanos, la Biblia fue escrita por hombres, pero eso, más que denigrar la Biblia, la eleva. ¿Por qué? Si nosotros acá escribimos una novela, ¿qué vamos a esperar? ¿Que tenga sentido la novela o no? Sí. Si cada uno hace una novela a su gusto y la leemos, uy, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la escribió una persona. Pero la Biblia ha sido escrita por más de 40 autores en un lapso de 1600 años. Diferentes personas como reyes, pastores, pescadores, en diferentes siglos. ¿Y cómo es posible? Eso es científicamente improbable, históricamente improbable, y nada, por todos los francos podemos probarla. Es imposible que en la naturaleza, en cómo haya sido el proceso de escritura de la Biblia, tengamos un libro que no se contradice y que su mensaje es intacto. ¿Cómo es posible? Es que si alguien te dice eso, oye, pero date cuenta, ¿cómo es posible que tenga toda coherencia este libro? Durante 40 personas lo han escrito, 1600 años, culturas diferentes, Europa, Medio Oriente. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. El único razonamiento lógico sería de que este libro fue escrito divinamente, guiado por el Espíritu Santo, como la misma Biblia lo dice. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el ADN de Dios, su aliento. Es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Su origen es divino y su proceso es divino por el Espíritu Santo. Bueno, yo no puedo hablar mucho. Pero les invito a los próximos cultivar que vamos a hacer para hablar de las doctrinas de las Escrituras. Pero podemos hablar mucho de aquí, pero uno de los argumentos más poderosos, creo, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es de Dios, es porque ella dice que es. Y esto para muchos puede ser algo absurdo, porque ¿cómo te vas a autentificar a ti mismo? Si tú dices que soy bueno, yo digo, yo soy bueno. Sí, pero porque lo dices, tiene que decirlo, no sé, tu mujer, tus hijos, la gente que te conoce, ¿verdad? No te puedes autentificar a ti mismo. Pero aquí no puede ser así. Porque si agarramos otro libro que diga que la Biblia es lo que dice ser, pues entonces ese libro es mayor que la Biblia. Si nosotros esperamos que la Biblia sea lo que dice ser, inspirada por Dios, pues ella misma debe ser su juez supremo. Ella misma dice en todo el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, dice, oíd cielo y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Jonás dijo, vino palabra de Jehová a mí. Zacarías, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Entonces, en toda la Escritura, y no hay otro libro, si tú buscas de las 3 religiones monoteístas mundiales, no hay ningún libro, ni en los otros libros de estas religiones, que diga, vino palabra de Jehová a mí. Solo los profetas del Antiguo Testamento dicen eso. Y podemos dar cuenta de que todas las profecías se cumplieron. Y podemos hablar mucho de eso. Pero si la Biblia dice que es inspirada por Dios, nosotros queremos eso. Porque la Biblia lo dice. Jesús dijo que su palabra no iba a pasar, ni una tilde de la ley iba a pasar. Y tenemos que no ha pasado, hasta ahora sigue y no va a pasar nunca. Se cumple todo esto. Entonces Pablo nos da una verdad que debemos conservar, que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no se queda ahí, sino nos dice el propósito. Y el tercer punto es el propósito de la autoridad de las Escrituras. Y Pablo dice,
útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Pablo nos da el propósito aquí. ¿Cuál es el fin de la autoridad? No es para machacarnos, para hundirnos, sino es todo lo contrario, para levantarnos, para edificarnos, para instruirnos. La Biblia es útil y esta palabra en español es un poco complicada porque para nosotros sonaría útil. Bueno, útil es cualquier cosa que tengo. Útil es un cuchillo para untar mantequilla, pero bueno, a veces no encuentro el cuchillo, agarro una cuchara y hago lo mismo. Es útil ese cuchillo, pero no es indispensable para que mi pan tenga mantequilla. Pero la idea aquí de Pablo no es esa útil para nosotros, sino es una palabra que significa que la Biblia es la única necesaria para cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia es el único medio para que nosotros seamos perfectos y preparados para toda buena obra, para que andemos en buenas obras. Es la única. Si un atleta quiere ganar, ¿su entrenamiento va a ser útil? No, va a ser necesario, porque si no entrena, pues no va a ganar esa carrera. Igual nosotros podemos ser buenos cristianos. La Biblia es necesaria para eso. Si no la estudiamos, pues ahí está la respuesta de nuestro cristianismo tan triste, de estar tan mal espiritualmente, porque no estudiamos la Biblia. Y mis hermanos, esto es tan serio de que va en relación con el pecado. ¿Tú cuántas veces has llorado por ese pecado que no puedes dejar? En una ocasión vino un joven de que tenía muchos problemas en cuanto a la lascivia y demás, y lloraba, porque siempre quería estar con alguien, o se metía en cosas que no debía de meterse, y estaba envuelto en ese pecado sexual. Y él lloraba porque quería dejarlo. Y la pregunta fue, ¿y cómo vas en la oración? ¿Cómo vas en el estudio de la palabra? Se le secaron las lágrimas y dijo, bueno, es que no, la verdad, voy a ser sincero y no estoy leyendo ni orando mucho. ¿Y qué piensa de eso? No, que está mal, sí, está mal, creo que está mal, no, voy a orar más y voy a estudiar. Mis hermanos, él lloraba, estaba horriblemente triste por ese pecado de lascivia, pero por el pecado de no estudiar y de no orar, sí, voy a mejorar. Mis hermanos, nosotros somos tan malos de que haciendo lo correcto hacemos mal. Él quería hacer lo correcto, dejar esas cosas, pero porque a él le beneficiaba, porque él ya no quería sufrir más en eso. Pero claro, como el no estudiar y no orar no le movía ni un pelo, pues él no lo veía tan urgente. Pero mis hermanos, si no oramos, si no estudiamos la Biblia, ¿cómo crees tú que vas a salir de ese pecado? La palabra de Dios son palabras limpias. ¿Cómo el joven limpiará su camino? Dice el salmista. Con guardar su palabra. Y guardar no es solo leer, oírla en una prédica cada domingo. Es ir al lunes, abrirla y luchar con Dios como Jacob, hasta que me bendiga Dios. Ahí está la respuesta, mis hermanos, a tanto sufrimiento que tenemos por no someternos a la autoridad de las Escrituras. Si la palabra es la palabra de Dios y no obedecemos, ¿a quién estamos desobedeciendo? A Dios. Y el pecado en esencia es eso. El pecado es desobedecer a Dios mismo. Sí, tú pegas con tu prójimo, con el costado, contra ti mismo, pero principalmente todo pecado va directamente a Dios. Tú ofendes directamente a Dios. Esta es la verdad. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que nos dice, ven nuevamente, porque en mi palabra que te la doy a ti,
te enseña qué está mal, quién es Dios, quién eres tú, qué es el pecado. Pero no solamente te va a enseñar, sino te va a redarguir. Es decir, como un espejo te va a mostrar qué estás haciendo mal, en qué estás pecando. Pero Dios no solamente nos muestra el pecado, nos redarguye, sino que nos corrige por medio de su palabra. Nos dice cómo, en qué estás haciendo mal y cómo salir de ahí. Ahora, nos hace salir del pecado, pero Dios es tan bueno y misericordioso de que sigue y nos instruye en justicia cada día por medio de su palabra. Hay un dicho muy conocido que es: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero Dios dice: no hay hombre que nazca torcido que mi palabra no enderezca. Mi hermana, hay esperanza. Yo sé que esto te puede sonar un poco duro, estás pecando, estamos pecando delante de Dios por dejar su palabra, pero hay esperanza. La Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Quiero que nuevamente, para ir terminando, veamos el versículo 14 y 15, en donde Pablo le manda a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, someterse a la autoridad de las escrituras no es un proceso mecánico, ¿sí? Sino es buscar a Cristo en las escrituras. Pablo le está diciendo: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Si nosotros leemos, porque de aquí, o sea, nuestro deseo es que no en la tarde o mañana lunes tú empieces a estudiar la Biblia cada vez más, porque una iglesia saludable es una iglesia que confía en la palabra, que se somete, que obedece la palabra a pesar de todos los problemas. Y para eso empezamos a estudiarla. Y que mañana tú la estudies, pero claro, no se trata de abrir y ya está. Debemos ir con humildad y siempre deseando que a Cristo veamos en la Escritura. Porque si Cristo no lo vemos en la palabra, pues la Biblia no tiene sentido absoluto. Cristo es el que le da el verdadero sentido a la palabra. Es en Él que tenemos esperanza para todos nuestros desafíos. ¿Cómo nosotros estamos luchando con la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo estamos luchando en cuanto a enamorarnos? ¿Cómo estamos luchando en el trabajo? ¿En cómo nosotros debemos trabajar? ¿Cómo estamos luchando en esos desafíos? Quizás tú estás yendo a algún coach motivacional y que te dice: así deben hacer las cosas. Mis hermanos, la Biblia es suficiente para esas cosas, para cómo conducirnos en la vida cristiana. Si tú sigues alimentándote de todo lo que está en el mundo, pues son simples pastillitas que te dan para estar mejor un rato. Si realmente tú quieres entender cómo vivir para la gloria de Dios, aquí está. La Biblia dice y afirma que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues la paga es la muerte. Debemos morir. ¿Eso es verdad o no? La Biblia es la verdad, dice la verdad. Tiene autoridad para decirlo. Sí, pero si quedamos hasta ahí, todos estamos tristes y nos vamos a nuestra casa como diciendo: mejor no hubiese venido hoy a la iglesia, porque realmente soy pecador. Y la Biblia dice que soy pecador y que la paga del pecado es la muerte. Pero gloria a Dios que la Biblia no se queda ahí, sino que Cristo hace la diferencia y Él es el puente sobre ese abismo entre Dios y nosotros. Siendo nosotros incapaces de salvar nosotros mismos, siendo nosotros incapaces de poder mejorar nuestra vida cristiana, porque más que la queremos mejorar, más nos embarramos, Cristo dice: aquí estoy. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió en una cruz por nuestros pecados.
Cristo resucitó con poder, porque Él tiene verdadero poder y autoridad para vencer a la muerte, porque la tumba no lo podía retener más de 3 días, porque Él era sin pecado. ¿La muerte para quién es? Para aquel que peca. El día que comiera del fruto, le dijo a Adán y Eva, ciertamente morirás. La muerte es para aquellos que han pecado. Jesús no murió, pero Él murió porque Él tenía el poder para dar su vida y volverla a tomar. Y la tomó al 3er día porque la muerte no lo podía retener más. Resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y todo aquel que cree en Él, pues Cristo le da ese poder sobrenatural para vencer en el día a día. La autoridad de las Escrituras no es una tiranía cruel, sino un refugio de amor y verdad. Vengamos a la palabra en humildad, mis hermanos. Rindámonos a Dios si hemos pecado y persistamos en su palabra. Amén. Gracias, Señor, por ayudarnos en esta hora. Gracias porque a pesar de nuestras flaquezas, tú sigues amándonos, Señor. Haces que escuchemos tu palabra, que son palabras limpias, para que nuestro espíritu sea redargüido, para que sea convencido de toda verdad, pecado y justicia. Hoy estamos en una encrucijada. Oh Señor, ayúdanos a verlo así. Tenemos 2 opciones: o seguir siendo como tiranos cristianos, tiranos evangélicos, que a pesar que confesamos que creemos en la Biblia, no vivimos la Biblia. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestro orgullo e ir en arrepentimiento y fe a ti, Jesús. Decirte ayúdanos y guíanos. Oh Padre, en nuestra oración que nos bendigas esta mañana y que podamos ir por el camino de persistir bajo tu autoridad y no sobre la nuestra. Ayúdanos porque no podemos solos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.